Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy en Campo Psicoanalítico hablaremos sobre un elemento o una cuestión bastante interesante, creo yo al menos, para darnos ciertas coordenadas a través de la idea del goce. Les cuento un poco, estaba leyendo eh, el seminario 20, encore, ¿no? En esta edición tan bonita que llegó con los amigos de El Diván Negro, estas ediciones de Ricardo Rodríguez Ponte, y estaba comenzando la primera clase y me encontraba con algo que antes no había notado. Tal vez lo dejé pasar hace tiempo que había leído esta clase y lo dejé, se me fue por completo, lo dejé por ahí tirado, pero hay un elemento muy interesante que cuando uno lo piensa, tal vez lo hace más enriquecedor, ¿no? O nos da más puntos para ir dibujando las nociones del goce, por ejemplo. Ese elemento es un elemento jurídico, justamente como va mencionando al inicio de la clase, menciona Lacan que ciertas partes del derecho tienen relación con la idea del goce. Por ejemplo, y la que quiero resaltar el día de hoy, es este elemento del usufructo. El usufructo es un término bastante interesante, yo la verdad sinceramente no lo conocía, hasta que justo como les comento, me di la tarea a detenerme ahí y decir, bueno, ¿qué es esa cosa del usufructo? Aunque lo explico un poquito en la clase, me parece que es más enriquecedor cuando vamos afuera, a otras fuentes, a buscarlo, ¿no? Y para mi sorpresa, la idea del usufructo está en el Código Civil Federal de México, por ejemplo, y no es muy diferente a lo que les dice en la clase. Podemos pensar de manera rápida que el usufructo es el derecho que tiene una persona para usar los bienes y disfrutar los beneficios de esos bienes, ¿no? Con la condición, podría decirse, de conservarlos y cuidarlos, como si fueran propios, ¿no? Por ejemplo, en México, en el artículo 980 del Código Civil Federal, nos dice lo siguiente, que consiste en un derecho real y temporal de una persona para disfrutar de bienes ajenos. Creo que ahí tienen una parte importante que es la idea de los bienes ajenos, ¿no? Para dejar un poco más asentada la idea del usufructo, pongamos un ejemplo. Si alguien tiene una casa en usufructo, este alguien puede hacer uso de esta vivienda, ¿no? Sin la necesidad que sea suya. Por ejemplo, si yo tengo una casa y quiero que alguien más pueda utilizarla con esta condición de usufructo, ese alguien más puede beneficiarse de la casa y de lo que pueda dar la casa, sin necesidad de que sea suya. Ahora bien, ¿qué tiene esto con relación al goce? ¿No? Vamos pensando primeramente que quien goza es el otro, ¿no? El otro con mayúscula, es decir, es el lugar en donde estarían todos los significantes. No es ninguna persona, como ya lo hemos repetido muchas veces en el canal. Pero entonces, ese otro es el que goza. ¿De qué goza? Si la idea del usufructo es que alguien goza de la propiedad de alguien más, el otro goza del cuerpo. Se goza de un cuerpo. Es decir, que el otro se replicará, por decirlo de alguna forma, y estará circulando en los cuerpos. Voy a poner un ejemplo de esto para ver si queda un poco mejor, ¿no? Pensemos en el malestar en la cultura y la cultura del malestar. Son dos posiciones muy distintas, ¿no? El malestar en la cultura diría que la cultura como tal, pensemos la cultura como un cuerpo, ¿no? Esa cultura tiene un malestar, ¿no? Ya sea la violencia, ya sea la depresión, ya sea cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que le quieran poner ahí. La cultura como cuerpo, ¿no? Como algo cerrado, como algo, como una propiedad, por decirlo así, tendría un malestar. Uh-huh. Por el otro lado, la cultura del malestar quiere decir que hay una cultura que propicia el malestar. Una cultura que da a replicar el malestar. ¿En qué? En los cuerpos, por ejemplo, que la conforman, ¿no? Esa cultura genera un malestar en los cuerpos.
Es muy diferente a que la cultura como tal, ¿no? Como cuerpo, tiene un malestar, ¿no? Adentro, por decirlo así. La otra sería lo contrario. Hay una cultura que genera, que brinda y se replica en los cuerpos cierto malestar. Entonces, podemos ver la diferencia y pensar con esto del usufructo cómo es que el otro es el que goza del cuerpo. No se trata entonces de que las personas gozan de los cuerpos otros, ¿no? De que una persona goza del cuerpo de alguien más o de su propio cuerpo, sino más bien que el otro, que es el lugar, termina disfrutando o replicándose, haciendo uso de los cuerpos. Bien, esto era una viñeta muy corta de la idea del usufructo y el goce. Cómo el usufructo puede darnos elementos importantes para entender que el goce no es de uno. No es uno el que goza, sino es algo más lo que goza. ¿Y qué? Es el otro. Bien, no me quiero extender demasiado ya, porque aparte creo que ya no hay más que decir al respecto. Probablemente sí, con otras cosas, pero con la idea del usufructo y el goce vamos a dejarlo el día de hoy hasta aquí. Espero haber sido claro. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes decirles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.